El domingo pasado compartimos juntos la parábola del sembrador. Estamos instalados en el capítulo 13 de San Mateo. Mateo elige agrupar por lo menos 7 parábolas, ese modo de enseñar con un lenguaje entendible, comprensible, a una comunidad que la estaba pasando mal. Cuando Mateo escribe el Evangelio, unos 50 años más o menos después, 80 años después de la partida de nuestro Señor, de su resurrección y ascensión, los cristianos estaban siendo perseguidos y estaban desalentados. Por eso, en primer lugar, Mateo pone esta parábola del sembrador. Y entonces nosotros veíamos cómo ese sembrador que representa a Dios es generoso en la siembra. Y veíamos entonces el domingo pasado cómo esas semillas sembradas con generosidad, ya sabe el sembrador que algunas de ellas van a caer al costado del camino, entre espinas, entre rocas, pero sabe que algunas van a caer en tierra fértil. Y entonces nosotros rezamos durante toda esta semana, y lo hacemos hoy nuevamente, claro está, para que oyendo la palabra de Dios, recibiendo esta semilla de vida, eche raíces en nuestro corazón y dé los frutos esperados. Mateo continúa con las enseñanzas que decide agrupar de un modo tal que quienes escuchan la buena noticia puedan comprender en qué consiste el reino de los cielos. Acá me interesa decir, una vez más, que la parábola pretende tomar algún aspecto de la realidad. Ninguna parábola pretende explicarlo todo. Por eso hay que entender siempre también las parábolas, decimos así, el texto en su contexto. Y hay que conjugar unas parábolas con otras para no hacerle decir o pretender entender lo que Jesús no dice ni quiere que entendamos. Esto es muy importante. Entonces, en esta primer parábola, o la segunda más bien, después de la parábola del sembrador, nos encontramos con esta historia que todos conocemos, ¿verdad? La semilla buena que crece al lado de la cizaña, de la mala hierba, diríamos así. Y cómo está la siempre tentación de aquellos que se ocupan del cuidado del campo. Esta es la pregunta que le van a hacer al dueño de los sembrados. Le avisan que está creciendo la mala hierba y quieren arrancarla, sacarla. Y la explicación entonces de Jesús es no lo hagan, porque si lo hicieran, podrían estar exponiendo, arrancando la buena semilla. Ya va a llegar ese momento, y eso será el final, en el momento de la siega. Allí sí se va a separar la cizaña, que se la va a quemar, se la va a destruir. Entonces, en primer lugar, esta parábola nos habla de cómo es el reino de los cielos. Acá nos está hablando en primer lugar mucho de cómo es Dios, algo que frecuentemente olvidamos o tal vez muchas personas confunden. Para eso, nada mejor que remitirnos a la primera lectura, el libro de la sabiduría, donde nos dice que Dios es moderado. Nos dice que Dios es aquel que da lugar al arrepentimiento. Fíjense cómo hay una coherencia, una línea que se mantiene entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo propio de Dios no es ser un juez implacable que condena, sentencia o pone un punto final. Todo lo contrario. Dios es, como lo dirá también el Salmo que hoy compartimos, es clemente, es bueno, es misericordioso, es lento para enojarse. Así es Dios. Y como nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza suya, esta será nuestra tarea, nuestro desafío en la vida, pero bien concretamente también hoy y a lo largo de esta semana. Hacer crecer en nosotros, hacer madurar estas dimensiones divinas que están presentes en nosotros. Y esto lo creemos
aunque no lo veamos. Esto lo creemos, asentimos desde la fe, aunque nuestros sentimientos, tanto en lo propio como en lo ajeno, nos lleven a creer lo contrario. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, yo ya nunca más voy a cambiar, yo soy así? El establecer una sentencia sobre uno mismo es muy grave, porque si yo digo yo no voy a cambiar, porque lo intenté y fracasé una y otra vez, porque por más que pedí ayuda no llegaron los resultados, porque por más que tuve la ilusión, recé, el cambio no llegó. Cuando yo saco la bandera de me rindo y digo acá, ni Dios ya puede hacer algo en mí, eso es algo muy, muy importante de ser corregido, que tiene que ser corregido, porque de ahí a pasar a decir, si yo no puedo cambiar, vos que estás a mi lado, tampoco vas a cambiar. Entonces, si Dios es moderado, está dispuesto a otorgar, a dar su perdón a aquel que se arrepiente con sincero corazón. Lo propio de Dios no es liquidar, sino restaurar, restablecer, volver a dar vida, luz. Y es eso lo que nos llena de ilusión y de esperanza. Eso en primerísimo lugar. El mundo musulmán, los musulmanes dicen el pacientísimo, como una referencia para hablar de Dios. Es no solamente el paciente, es el máximamente paciente. Entonces, en primer lugar, escuchando la realidad de esta parábola, esta descripción de cómo es el reino de los cielos, ahí está, nos tenemos que ubicar frente a lo que la parábola dice. La parábola no pretende dar una explicación teológica acerca del mal. Constata que la realidad del mal existe. Hace referencia al enemigo, en donde debemos entender el enemigo, por un lado, como siempre, aquel que se opone a Dios, Satanás, pretende bajo la forma de tentación hacer caer en la cuenta de aquello que está tan al alcance de la mano. Cuando el otro me lastimó, cuando el otro se equivocó, cuando el otro no quiere cambiar, arrancar la cizaña, poner punto final, emplear la violencia, convertirme en juez. Soy yo el que decide qué está bien y qué está mal, cuándo hay que aplicar el castigo. Y además, hasta busco justificaciones. Ya te perdoné, ya te esperé. Vamos a decirlo así, en nuestra vida Dios no nos pone un punto final. El punto de referencia es Dios. Él no pone un punto final y dice se acabó, se terminó. Él vuelve a extender su mano. A veces nos incomoda mucho esto de el hijo pródigo que vuelve después de haber malgastado todo y está el padre haciendo fiesta y pero ese es el reino. Entonces, el cambio, la transformación que nosotros tenemos que hacer es en función de lo que la palabra, que es siempre semilla de vida, nos va proponiendo. Lo que no podemos es convertirnos en jueces. Es decir, Dios se equivoca cuando dice que la creación del mundo le salió mal, porque lo que mis ojos ven es que triunfa el mal, triunfa el horror, la corrupción, las injusticias, las violencias, las infidelidades. Ya nada va a cambiar. Entonces, así como la parábola del sembrador, Mateo la propone en este capítulo 13 para dar aliento a los discípulos, al decirles, miren, no busquen resultados. Dios pone en ustedes una semilla. Anuncien el Evangelio. Cuiden esa semilla sembrada. Pero los frutos son de Dios. No son nuestros. No es la parábola del cosechador. Es la parábola del sembrador. Entonces, hoy con esta parábola del trigo y la cizaña, lo que Jesús está pretendiendo decirles a los discípulos y a nosotros hoy no es solamente no se desanimen, sino imítenme a mí, mírenme a mí. Él es el juez. No somos nosotros los jueces. Otra realidad, va a haber un juicio.
A Dios no le es indiferente el mal. Pero no podemos seguir aplicando el mal con esta teoría de el fin, que puede ser bueno, quiero quitar esto malo y aplico un medio que es malo. No. Como tampoco puedo hacer pagar a los justos por los pecadores. Como tampoco debo convertirme en el juez porque tengo una mirada siempre parcial. Ese es el punto. Entonces, esta parábola nos, por un lado, describe el ámbito en donde vivimos. Y nos dice el Señor, sí, coexisten en esta vida la semilla buena y la hierba mala. Hay que aceptarlo. Es más, si uno con mucha sinceridad se mira a sí mismo, la cosa parte del propio corazón. Quiero hacer el bien y muchas veces hago el mal, lo decía San Pablo. He pedido perdón muchísimas veces. ¿Y por qué he sido perdonado? Porque papá y mamá me tuvieron paciencia, porque mi marido y mi mujer me perdonaron una y otra vez, me miraron con amor, contaron con la ayuda de Dios hasta lo indecible. No bajaron los brazos cuando uno de los dos mostró que no tenía fe, que no le interesaba cambiar. ¿Y entonces qué? Bueno, no desalentarnos. Sabemos que lo malo crece con lo bueno. Está claro también que no se trata solamente de no arrancar la cizaña, sino también se trata de no caer en la pasividad. Esta no es una parábola que nos invite a decir, bueno, ya que lo malo crece con lo bueno, no hagas nada, total. No es eso. Eso no es comprender qué es una parábola. La parábola viene a poner una enseñanza respecto de algo en particular y no de la totalidad. Entonces, por eso conjugamos esta parábola con la primera lectura, con el Salmo. Además, lo dice Pablo en la segunda lectura, somos débiles, esto Dios lo sabe. Y por eso nos dice, invoquen, porque el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Lo que sí debemos hacer entonces es vencer las tentaciones, muchas. En primer lugar, nos lo vamos a decir esta semana y con las cosas claras. Yo no soy juez. Es importante que yo reconozca lo bueno de lo malo, no da lo mismo una cosa que otra. Pero si reconozco lo malo en mí, a luchar contando con la ayuda de Dios. Si veo, me molesta, sufro, padezco la pobreza, la herida, el mal en el prójimo, ese es un desafío para mí, para ponerme al lado del otro con calma, con paciencia, que es una virtud que hay que desarrollar y hacer crecer, acompañando al otro en los tiempos que tampoco son míos, son de Dios. ¿Y acaso en eso también, en la respuesta que dé, se juega mi propia santidad? También es importante que frente a ese mal que veo, que está junto a lo bueno, yo no me ponga en el lugar de destructor, porque podría estar malogrando, destruyendo la obra de Dios. Dios respeta nuestra libertad y espera que cambiemos. Esto es lo que nos está queriendo decir en el fondo el Señor. No te ataques, no te deprimas por lo malo que hay en ti, lucha a brazo partido, contá con mi ayuda, déjate ayudar, pero el bien vence, todo terminará bien. Esta es una parábola que nos llena de esperanza. Aunque mis ojos vean una realidad dura, triste y difícil, yo escucho en primer lugar en el corazón lo que Dios, su palabra, pone en mí. Y a esta palabra que a veces nos sorprende y que nos dice, bueno, pero Señor, si sos bueno y creaste todo lo bueno, ¿por qué permitís el mal? ¿Por qué respetás nuestra libertad al punto que podamos dañarnos, lastimarnos, pelearnos, dividirnos? Cuando el hombre se convierte en juez, se pone en el lugar de Dios, aplica no los criterios de Dios, porque no es Dios, sino criterios humanos, que son limitados. Y entonces nos equivocamos y hacemos macanas. A ver, esto llevado al plano más cercano, el vínculo con un hermano, una hermana, alguien en el trabajo, con papá, mamá, marido, mujer.
yo te tengo que tener paciencia. Señor, dame tu paciencia. Te tengo que mirar con amor, porque Dios a mí me mira con amor. Tengo que poder tener una mirada equilibrada, calma, moderada, no solo de la persona que está en el error, sino también de la realidad dura, triste y difícil. ¿Qué esperás de mí, Señor? No me equivocaré si elijo recorrer el camino de la clemencia, de la misericordia y de la bondad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios lo hacemos para celebrar nuestra fe y esto es motivo de alegría. Lo hemos dicho, el Catecismo lo dice con claridad. ¿Para qué estamos en la vida? Bueno, para conocer la voluntad de Dios, de tal manera que podamos amar mejor a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Y claramente conocemos la voluntad de Dios expresada en sus mismas palabras. Y Dios, que es digno de fe, que quiere solo y todo nuestro bien, que no equivoca sus juicios o sus consejos, elijo escuchar esa voz y dar criterio a esa voz. Recorrer el camino del capricho, la interpretación personal, ponerme en el lugar de Dios, es entonces abrir lugar a la violencia, al juicio desmedido, a ser implacable, a tener palabras condenatorias, a no mirar al otro como alguien a quien el desafío es ayudarlo, restaurarlo y levantarlo, sino liquidarlo, aplastarlo. Y eso ha ocurrido en todos los ámbitos y en todas las realidades a lo largo de la historia, también en la Iglesia. Por eso hemos pedido perdón. El Señor nos muestra el camino que pretende ser para nosotros camino de felicidad. No tengamos miedo entonces en esta semana de sembrar esta palabra que nos muestra la realidad más honda de Dios, la bondad, la misericordia y su infinita paciencia. Celebremos juntos nuestra fe.